En esta oportunidad vamos a dialogar con el profesor Alan Ferri sobre el tema de las exportaciones, nuestra integración económica con el exterior y cómo eso ha cambiado en los últimos años y los retos que tenemos. Alan Ferri es un profesor principal del Departamento de Economía que trabaja estos temas hace muchos años, tiene cantidad de publicaciones. Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros en esta. No, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por crear estos espacios de diálogo que son una herramienta muy importante de aprendizaje complementario a los materiales. Gracias. Comencemos. El primer tema que quería plantear, Alan, que me parece importante en este tema, es explicar un poquito la estructura de nuestras exportaciones. Un tema clave en el crecimiento y desarrollo del Perú es la estructura primaria exportadora, pero también con un pequeño sector de exportaciones no tradicionales y cómo esto ha ido evolucionando en los últimos años. ¿Cuáles son para ti los principales hechos estilizados, digamos, ¿no? en esta línea? Bueno, hemos tenido pues en la historia económica siempre múltiples productos de exportación, aunque primarios, ¿no? Uno recuerda los textos de Thorpe y Bertrand, estos 11 productos de exportación que permitían que cuando se caían los precios internacionales nos recuperábamos en un par de años, a diferencia de los monoexportadores. No somos como Chile o como Venezuela, cobre, digamos, ¿cierto? O Bolivia en ese momento con el estaño, ¿no? Entonces, eso fue cambiando en los 60, bueno, en 50, 60 azúcar, algodón, 60 harina de pescado, 70 la gran minería del cobre. Claro, ahorita ya metales, ¿no? Y ahora la gran minería del oro y agroindustria, ¿no? Hubo un episodio, ¿no? Si recuerdas, en el periodo 78-80, de fomento de la exportación no tradicional, que llega a ser casi 30%, sí, que se aplicaron CERTEX, el FENT y una serie de medidas. Y más por el lado industrial en ese momento, ¿no? A diferencia de lo que tenemos ahora, ¿no? De manufactura, ¿no? Lamentablemente, ese modelo que tenía inspiración, la experiencia asiática, no se continuó. Y nuestras exportaciones industriales, digamos, de tecnología mediana o avanzada son pocas, ¿no? Son porque pocas. Eso también se mide internacionalmente, ¿no? Son pocas y esas se destinan fundamentalmente al mercado regional, donde los países vecinos, en particular de la comunidad andina, son los que reciben. O sea, si tenemos algo de industria, esta se exporta a los países vecinos, ¿no? Ahora, hoy el mundo ha girado mucho y se discute mucho todo el tema de las nuevas tecnologías y el comercio internacional, y casi todos los países están promoviendo su industria, ¿no? China lo ha hecho exitosamente, sin pelearse con el mundo, por decirlo así. Trump lo hace ahora, o lo pretende hacer, vamos a decirlo así, ¿no? Peleándose un poco con el mundo. Europa también, todos los países han estado defendiendo su producción industrial para la exportación, ¿no? Parece ser un elemento básico, hoy casi un consenso, diríamos, ¿no? Sí, yo creo que este debate, como tú señalas, de la nueva política industrial, porque no es la proteccionista típica, aunque bueno, el presidente de Estados Unidos está volviendo a revalorizar el rol de los aranceles, que había disminuido como barrera de acceso al mercado en los últimos años, ¿no? Y más bien eran las barreras no arancelarias, las trabas de comercio. Pero esta política industrial, comercial, tecnológica, que es fundamental para la transición hacia una economía más verde, para afrontar los desafíos de la transformación digital, las desigualdades, son los temas que a nivel global están buscando nuevos paradigmas y también debería ser en América Latina, ¿no? Ahora, tú dirías que este es un tema, para ponerlos también en contexto, casi toda América Latina ha tenido un modelo bastante primario exportador, ¿no? México en una particularidad muy especial, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Brasil también con sus propias condiciones, pero, digamos, la onda de materias primas, sobre todo metales, algo de agroexportación, sobre todo en Argentina y Brasil, ha sido algo que ha recorrido casi toda la región los últimos 20 años, ¿no? Digamos que la idea de políticas industriales para la exportación ha estado bastante ausente casi en toda la región, ¿no? Bastante ausente. Tenemos, claro, commodities agrícolas, sobre todo Mercosur, industriales, el caso de Brasil, de México,
que son los únicos que participan en cadenas globales de valor, digamos. Los únicos, digamos, porque nosotros estamos prácticamente... Nosotros estamos con Chile en una suerte de clúster en minería, pero al inicio de la cadena, ¿no? Sin valor agregado, como tú señalas, no se ha logrado diversificar. Sí es importante el boom agroindustrial, ¿no? Con tecnología de punta que hemos generado, pero también algunos cuestionaban y decían, ¿pero para qué industria? Hay que seguir con las ventajas comparativas o pasarnos directamente a servicios, ¿no? Entonces, claro, servicios está turismo, que tenemos menos visitantes que lo que debiéramos si uno compara con otros Claro, si uno países compara con Chile y Colombia, recién vi unas comparaciones. Totalmente. Con los atractivos que nosotros tenemos, digamos, ¿no es cierto? Y ya si pensamos en países como España y otros, lloramos, ¿no? O sea, digamos, por lo que eso representa. Pero también hay servicios no tradicionales, ¿no? Que valdría la pena fomentar, ¿no? Por ejemplo, servicio de mantenimiento y reparación de naves del CIMA, que es muy competitivo a nivel internacional. Lo mismo algunas startups y exportación de software, que casi a pesar de las políticas ha crecido, una suerte de... Industrias culturales también uno podría pensar, ¿no? El Perú tiene una riqueza, supuesto, digamos, nuestra diversidad cultural. Totalmente, digamos, ¿no? Que entonces, podría ser aprovechada. Hemos visto potencial. Películas ahí que vienen a filmar a Machu Picchu, se presenta, pero solo sale la imagen, ¿no? No hay la producción nacional es poco valorada, ¿no? Colombia, por ejemplo, el tema de modas, de diseño, el tema de la música. Pero la industria textil en Colombia está bastante adelante que la peruana, ¿no? Sí. O estoy equivocado, digamos. Más confecciones, ¿no? En diseño y modas. Claro. Bueno, a veces hay competencia, a veces complementariedad. Pero hay esta posibilidad de exportación de servicios basados en conocimiento. Claro. ¿No? El BIT, el INTAL, lamentablemente lo cerraron cumpliendo 60 años. ¿no? Sí. Han hecho estudios donde hay un gran potencial, además donde el componente de participación de mujeres es significativo. Claro. Y bueno, ahorita los servicios crecen en el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí pues también uno tiene que pensar a futuro, ¿no? Con las nuevas tecnologías y todo eso. Las nuevas tecnologías fortalecen la productividad manufacturera, pero también abren el mundo de los servicios, digamos, ¿no? Y ese es un tema que también es bien importante desarrollar, digamos, ¿no? En nuestra integración con el mundo, ¿no? Esa diversificación es importante y que la sugieren distintos organismos multilaterales, ¿no? O sea, incluso el último informe de la OECD sobre el Perú critica la concentración que hay en los sectores, la necesidad de una diversificación. Y bueno, el BIT, CAF, el caso de CEPAL, con propuestas, digamos, en esa dirección. No la vuelta a estrategias fracasadas, proteccionistas del pasado, pero tampoco esperar que el equilibrio automático de los mercados no genere pues, un crecimiento sostenible. Claro, ¿no? Claro. Dicho esto, vayamos pasando a un segundo tema. Que me parece que es bien importante, que nos puede complejizar esto. Creo que hay que tener de fondo la idea de que efectivamente la estructura de nuestras exportaciones, nuestro comercio es clave, ¿no? Porque hay que pensar qué buscamos, ¿no? Cómo nos ubicamos, ¿no? Pero quería plantearte que me parece que un tema importante de cambio en los últimos años y posiblemente a futuro es con quién comerciamos, ¿no? No sé, hace 30 años, digamos, nuestro comercio era mayormente con Estados Unidos y con Europa, y el Asia era ¿no? Y China era, pues, ¿no? China era ínfimo, digamos, ¿no es cierto? Y ahorita China ha pasado a ser nuestro primer socio comercial, ¿no? Y creo que se ha abierto todo este espacio con el Asia, ¿no? Que está transformando nuestras oportunidades, pero también lo que viene para el Perú de importaciones industriales chinas tiene un impacto sobre nuestra industria y nuestra estructura. Me parece que es bastante primario exportador hacia China, ¿no? ¿Cómo es tu balance hacia China? Hablamos un poquito hacia China y tal vez luego hacia el resto de países del Asia, ¿te parece? Ok. Bueno, el punto que haces es central, ¿no? Estados Unidos era 30% de las exportaciones hace 2 décadas y pese a tener un TLC, ahora es la mitad, ¿no? O sea, 15%. Y China ha desplazado tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, ¿no?
que siguen siendo importantes, sobre todo en inversiones y en cooperación, pero digamos... Claro, China, relativamente China tiene mucho más peso. 36% de las exportaciones. Lejos, digamos, el ¿no? último año más del doble, ¿no? Pero a veces se pierde de vista que América Latina como un todo también está alrededor de 14, 15. ¿No? Entonces, hay una diversificación. O sea, lo que quiere decir es que no solo somos el Perú, no es el Perú solo, es un fenómeno regional. Toda la región ha girado hacia mucho más comercio con China y menos comercio con los que antes eran sus principales socios tradicionales, Estados Unidos y Europa. Y las inversiones chinas también, inicialmente en minería y en otras materias primas. Hay una segunda oleada en infraestructuras, ¿no? Energía, ¿no? Electricidad, y el puerto, puertos, qué sé yo, ¿no? ¿no? Claro. Donde ha ido consolidando también su estrategia de la franja y la ruta a nivel global. Ahora, lo que te quería plantear es, por un lado, la diversificación es buena, ¿no? Me parece que el Perú, incluso respecto a otros países como México, por ejemplo, claro, México pues depende totalmente del comercio con Estados Unidos. Es natural, pero también le genera una serie de condiciones políticas y económicas pues delicadas, ¿no? Estados Unidos se resfría y México pues no, sufre, ¿no? La diversificación es buena, pero por otro lado hay este patrón de comercio con China, ¿no? Que me parece a mí, no sé qué piensas tú, que hasta el momento ha replicado mucho el viejo patrón primario exportador, ¿no? Exportamos básicamente materias primas, casi minerales básicamente, cobre sin procesar, ¿no? Incluso me parece que la parte de agroexportación va, pero en menos proporción, ¿no? Nuestro despegue agroexportador ha sido más hacia los otros mercados, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un tema para ver con cuidado. No es bueno abrirse a los mercados, pero tal vez nuestra estrategia no está reforzando lo que más nos conviene, ¿no? Claro, la mayor parte de exportación agroindustrial es Estados Unidos como mercado, después siguen los otros. Fundamentalmente más del 90% son minerales y harina y pescado. Pero el TLC ha permitido una entrada de algunos productos agroindustriales que ojalá se consolide. Hay una mayor diversificación y número de exportadores hacia Europa y hacia Estados Unidos y hacia China. Está más, o sea, más cantidad, digamos, más cantidad de empresas, digamos, ¿no? ¿Cierto, no? Y productos. Lo cual es bueno, ¿no? Habla más bueno. Mercado, ¿no? Lo que se tendría que buscar con China, ¿no? Ahora, Chancay, ¿no? En esta vía directa que ahorra más de 12 días de trayectoria, reduce los costos logísticos 20%, con una conexión directa a Shanghái y otros puertos del Asia, con la zona económica especial que se plantea allí para atraer inversión extranjera y transformación, debería ser una buena oportunidad, digamos, para comenzar a diversificar ese comercio con China o para recibir inversiones que nos incluyan en alguna de las cadenas de valor. Claro, que pasemos a la parte un poquito más industrial. Eso. Ahora, quería enganchar esta idea, ahorita que pienso, del comercio con China y con estas inversiones, porque aquí también hay el tema de las relaciones con el exterior, con las inversiones que vienen de otros países, ¿no? Como tú has mencionado, China ahora es un inversionista importante en el Perú. También es más importante ahorita que Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? O sea, no solo el comercio ha cambiado, ¿no? También el flujo de inversiones. Y eso se vincula un poquito, también podríamos comenzar con este tema de los TLCs y la protección de inversiones, ¿no? Que hasta ahora básicamente han sido empresas pues, de Europa y Estados Unidos que en realidad al final hemos tenido como país decenas de juicios, ¿no es cierto?, en estos arbitrajes internacionales. Hemos perdido juicios, hemos ganado buena cantidad, pero hemos perdido varios por, no sé, sumas importantes de dinero, digamos, ¿no? Nagas, 350 millones de dólares, digamos, ¿no? Pero con China la relación es distinta, ¿no? No pareciera que China se haga tanto problema o recurra a este tipo de espacios como el CIAD y arbitrajes internacionales para proteger sus inversiones, ¿no? Parece haber un cierto comportamiento diferenciado, ¿no? Sí, y también, bueno, hay un cambio desde el momento en que China ingresa a la OMC, ¿no? Más de 20 años, con una estrategia muy cuidadosa, porque antes le aplicaban mecanismos antidumping y otros a China
Con mucha facilidad porque no eran OMC. Porque no eran OMC. ¿No? Cosa que ahora incluso recurre a la OMC para evitar que se afecten sus propias inversiones, ¿no? Entonces, ha habido, claro, controversias en CIADI o en otros arbitrajes internacionales. En algunos casos hemos ganado. En los últimos están habiendo, por mal manejo y deficiencias en las estrategias, complicaciones, pero también, digamos, aparte de esos costos ex post, está el tema de los márgenes de maniobra para la política económica, ¿no? Porque si tú consideras eliminación de requisitos de desempeño, el concepto de expropiación indirecta, entonces hay medidas que no puede tomar el Estado claro, para está promover, restringido. por ejemplo, ¿no? Hay mecanismos de política industrial que por los tratados no puede hacer. Sí. Hay unos que permite la OMC, pero hay otros que estoy más restringido por esos tratados. Ahora, y en este tema, eso concuerdo completamente contigo, pero tal vez hay otro tema ahí, ¿no? Que uno podría discutir aquí, que es, no sé, tengo la impresión que el Perú ha hecho poco uso de mecanismos de salvaguardas, ¿no? De mecanismos antidumping, digamos, ¿no es cierto? Sectores como textiles, ahora sectores como aceros y otros, me parece que otros países, ¿no? De la región, ¿no? Colombia han hecho más uso de mecanismos de salvaguarda, ¿no? Que a pesar de que la OMC establece determinados requisitos para aplicarlos y los TLC también, pero hay un margen, ¿no? De maniobra, y me parece que aunque los TLC restringen el margen de maniobra, creo que el Perú no usa suficiente o no usa mucho el espacio que tiene para aplicar políticas, sí, no sé, comerciales, de promoción industrial, de defensa de su mercado, bueno, ahí coincido plenamente, ¿no? Económico, o sea, los mecanismos de defensa comercial, antidumping, cláusula de salvaguardia o derechos compensatorios son permitidos por la OMC a todos los países y siempre los puedes implementar. Claro, hay que justificar que primero la existencia del daño, la causalidad del daño, es decir, que se deba a esas importaciones, sea competencia desleal, claro, o este incremento, claro, desmedido de importaciones que te lleva a tomar medidas de emergencia, ¿no? Pero antes lo aplicaban los países desarrollados con medidas proteccionistas, con el pretexto, ¿no?, de competencia desleal. Después los países en desarrollo emergentes, ¿no?, en particular Brasil, en los últimos años Argentina, ¿no?, de los que más aplicaban ese tipo de medidas. Y en el caso nuestro, lo que pasa es que tienes que armar expedientes para aprobar el Claro, daño, hay un estudio que hacer, por supuesto, ¿no? Entonces tiene que ser algo serio, ¿no? Una pyme, no puede ser como Trump, que se le ocurrió lo que dijo su amigo y se manda de cualquier manera, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, las pequeñas empresas no tienen recursos usualmente para hacerlo. Entonces, los confeccionistas de gamarra, los de calzado del Porvenir en Trujillo, o las pequeñas empresas. Pero eso lo debería ser Indecopi, digamos. Debería ¿no? Por ser eso Indecopi. El Estado tiene un rol, digamos, ¿no? Claro, pero también debería dársele los recursos a Indecopi, financieros y en capital humano, para que pueda estar de oficio en el caso de estos y efectivamente tomar acciones que son permitidas por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Pasemos ahora a un tercer tema. De la integración latinoamericana. Creo que es un tema bien importante. Tú mismo decías, ¿no? Muchas de nuestras exportaciones industriales son a la región, ¿no? Y hay también una larga tradición, pero yo por lo menos me da la sensación con muchos altibajos, ¿no? Y tal vez algunas frustraciones, ¿no? El grupo andino tiene ya cuántos años y la verdad los últimos años está un poco poca fuerza, vamos a ponerlo así, ¿no? No sé cuál es tu balance, ¿no? Y ha habido otros... Acabamos de cumplir 56 años, ¿no? Ajá. El 26. Ajá. Hay que aceptar una realidad que es los altibajos que tú señalas y la crisis de los acuerdos, porque muchas veces se ha ideologizado el proceso.
Entonces, si uno tiene, por ejemplo, para citar el caso de la comunidad andina, en los 70s, gobiernos con una orientación similar de sustitución de importaciones, de intervención del Estado. Se intentó el esfuerzo de complementación, ¿no es cierto? No, bueno, tú produces esto y yo esto, ¿no? Pero ¿no? Se expandió. En los 80, década perdida, todos estuvimos en crisis, ahí ni hablamos, los de integración. En los 90, con políticas de apertura de la mayoría, también hubo una cierta, después de la recuperación, bueno, la crisis asiática afectó, pero jugaba un rol contracíclico, digamos. Cuando el mundo estaba complicado, la región comerciaba más entre sí. Exacto, ¿no? Ayudó, ¿no? Ayudó, lo cual es bien importante, por digamos, ¿no? Que sí. ¿No? Coyuntural, pero importante. Pero en los 2000, sobre todo en el periodo de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, hubo divisiones. Por ejemplo, Perú y Colombia, siguiendo el ejemplo de Chile, TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, y había otro bloque que recusaba no solo los TLC, sino las políticas de liberalización y apertura que se habían implementado, y crean el ALBA. Y entonces, a diferencia de Europa, que permitió coexistir diferentes modelos y estrategias y seguía adelante, ellos decían, nosotros tenemos crisis, pero respondemos a esas crisis y así se ha ido construyendo la integración europea. Claro. Pero acá, bueno, Centroamérica... Porque luego se intentó el UNASUR, el UNASUR, ¿no? Exactamente. ¿no? Pero que también pues, tuvo un periodo de auge, digamos, ¿no es cierto? Así de intento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, porque nunca llegó a consolidarse mucho como un bloque comercial, digamos, ¿no? Es difícil, en realidad son procesos complejos, ¿no? Los procesos de integración. Complejo, ¿no? Entonces, mucho está ligado a las estrategias de desarrollo que sigan los países, al entorno internacional. Pero como señalas, a la combinación también de acuerdos sur-sur y norte-sur, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los TLCs en la integración regional? Hacer un balance adecuado de qué sectores deberíamos impulsar. Eso es algo que se tiene que ver. Ahora, hay una relación entre esto y el tema de la estructura de exportación, ¿no? Porque como tú decías, de alguna manera la apuesta por los tratados de libre comercio ha llevado a una estructura más primaria exportadora, ¿no? Incluso con China, ¿no? Y se ha dejado el sector industrial que requiere esta relación difícil, porque hay que aceptar que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pero necesaria un poco con la región, ¿no? Porque si no, también el espacio de nuestro mercado interno es pequeño, digamos, ¿no? Ahora hay para que una serie de industrias, rescatar, ¿no? Puntos, ¿no? Ya tenemos una zona de libre comercio a nivel andino, ¿no? Mercosur también se avanzó, casi el 85% de los bienes están liberalizados en toda Sudamérica. Entonces, hay avances. El comercio interregional es bajo, ¿no? Lamentablemente. Y se ha mantenido así, digamos, ¿no? Como que no, pero no ha despegado, pero tampoco ha desaparecido, digamos, ¿no es cierto? No sigue siendo un espacio, digamos, relevante, ¿no? La Alianza del Pacífico, que se considera en la literatura de Matú, de Ruta, como el único de integración profunda de los sur-sur, tiene menos comercio interregional que la CAN. Entonces, y no ha logrado hacer estas cadenas productivas de proyección al Asia, ¿no? Pero ese comercio interregional es comercio interindustrial de valor agregado. ¿El de la Alianza del Pacífico o el del Grupo Andino? El de la Comunidad Andina. En general de los países, Chile, que no está en ninguno como miembro pleno, también, salvo la Alianza, ¿no? Exporta su producto de mayor valor agregado. Pero está ahí, digamos, a la región. Tiene relaciones con todo, ¿no? Entonces, esos temas son importantes. La CAN midió lo que llamó el efecto plataforma, ¿no? Primero eres competitivo a nivel andino, pero después, gracias a las economías de escala de aprendizaje, claro, ya logras despegar más allá. Competitivo extraregionalmente, ¿no? ¿no? Entonces, y lo midieron por países y todo. Entonces, sí tiene un efecto importante y hay que fortalecer. Y lo segundo, creo que hay temas de la agenda global, ¿no? El tema ambiental. Hay una carta ambiental andina en la Comunidad Andina, la agenda digital. Es que para hacerse oír en el mundo, pues, Perú solo es difícil, pues, digamos, ¿no es cierto? Nuestro peso, ¿no es cierto? Económico,
¿no? Militar, político, poblacional, Entonces, es demasiado pequeño, ¿no? Si uno quiere tener alguna voz en el concierto internacional económico y político de las naciones, tienes que buscar aliados, digamos, ¿no? Y lo lógico es pensarlo en la región. Digamos, en la ¿no? región, ¿no? En el Mercosur esa agenda está también, digital, en la Alianza del Pacífico también. Entonces hay que trabajar, yo creo, posibilidad de convergencia de esa agenda en políticas y en estrategias más coordinadas, ¿no? Europa, ¿no?, tiene con el Pacto Verde Europeo, con Global Gateway, estas áreas también. Y a partir de las políticas del presidente de Estados Unidos, de la guerra en Ucrania, están buscando proveedores más seguros, ¿no? Claro. Entonces América Latina, en la coyuntura actual, renace o reaparece con fuerza como una posibilidad de un socio más confiable, algo así. Y además estratégico. Ajá. ¿No? Entonces... bueno, de ahí es que finalmente el Mercosur con la Unión Europea, ¿no? En esta coyuntura, ¿no? Después, un pacto, claro, ahí nosotros no estamos, pero refleja la realidad regional y eso es luego de no sé cuántos años. De 20 años de negociaciones, ¿no? llegan a un es acuerdo. En esta coyuntura que deciden. Y el firmar, presidente ¿no es cierto? francés, ¿no? que fue el más reacio, el que ponía más trabas, la nueva coyuntura, dice, oye, ¿por qué no implementamos ahora el acuerdo con Claro. Es que la coyuntura comercial, pues económica, mundial, ha cambiado muchísimo, totalmente, ¿no? Pero quisiera dejar eso para el final, pero dejé plantear un tema adicional sobre este tema regional, que no sé qué piensas, que es la parte financiera. Y América Latina ha tenido la CAF, ¿no es cierto? Que me parece que es una experiencia interesante, digamos, ¿no? Sí. No sé si es lo más exitoso, pero creo que como experiencia financiera de origen regional, sudamericano, de origen andino, claro, en su comienzo es bien valiosa, ¿no? También está el BID, pero el BID es un poco distinto, ¿no? Digamos, ¿no? Pero también es un espacio con cierta presencia importante latinoamericana, así es, digamos, ¿no? Entonces, ¿la CAF qué te parece como una experiencia financiera es ¿no? la experiencia, digamos, que muchos se olvidan, que nace como corporación andina de fomento, efectivamente, ¿no? Claro. Y hoy es el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? Incluso con socios regionales. Hay que reconocerle, por ejemplo, a la CAF que en la década perdida, en los años 80, cuando nadie nos prestaba, porque éramos apestados en el sistema financiero internacional, o por las crisis, la CAF nos prestaba. Caro, pero nos prestaba. Sí, ¿no? Era casi la única fuente de salida. Claro, cuando yo lo vi eso, cuando fui ministro, claro, el tema de la CAF era el precio, ¿no? El precio. Cuando el Perú podía conseguir colocar bonos. Así es. Ocha, yo tengo bonos a 2%, a 20 años. Entonces tú decías, bueno, ¿cuál es la...? Hay un cálculo financiero muy... De acuerdo, pero en términos de las... Claro. De pero las para un montón, claro, y la crisis, por supuesto, fue nuestra tabla de salvación. Claro. ¿no? Y para otros países de la región que no la tienen tan fácil, y ahora comer un montón. Entonces, y siempre mantener diversificación en el lado financiero es bueno. No, es claro. Porque claro, si luego solo depende del Fondo Monetario, siempre te pueden... y ahora se está proyectando como el Banco Verde, ¿no? De la región. Entonces, es una proyección estratégica no solo para la región, sino para las transiciones que tendremos que hacer para enfrentar el cambio climático, la transformación digital. Entonces, la CAF es fundamental y siempre tiene una parte de recursos para financiar integración y otros. Tiene su corazoncito, no se olvida de sus orígenes. ¿No? Digo, porque quería traer este ejemplo porque, aunque me parece que en la parte comercial hay oportunidades y cosas, pero sí un poco más frustrante, me parece que paralelamente la CAF ha sido algo que ha ido más bien casi como la experiencia europea, como poco a poco atravesando coyunturas y pudiendo, ¿no?, ir creciendo y colocándose mejor, ¿no? ¿no? Socios estratégicos, ampliándose, más fondos. Entonces, ahora, como que... Siendo positivo, digamos, hay una diferencia con la experiencia europea, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Europa, la coordinación de políticas macro... Claro, es mucho mayor, pues es una integración mucho más profunda, ¿no? Y con el Tratado de Maastricht se define el euro, la moneda común, y se pasa después a la Europa de los ciudadanos, etc. Pero en el tema financiero, la base era un comercio también interregional significativo, ¿no? Claro.
Entonces, Claro. y coordinación de política. Claro, es otro nivel, digamos, ¿no? Podríamos aspirar. El pero problema estamos- nuestro Ah. es que si tú tienes una economía dolarizada en Ecuador, Ujú. ¿cómo coordinas macro, no? Es lo que pasaba con la convertibilidad en Argentina cuando se implementó. Mm. Pero hay otros espacios donde se puede... Está el FLAR, Fondo Latinoamericano de Reserva, Claro. también como préstamos o cajas de emergencia, pero se puede hacer más, ¿no? Se planteó en el Banco del Sur, Claro, por supuesto. como un mecanismo de desarrollo de inversiones productivas, ¿no? Para reducir asimetrías. Yo creo que ese tipo de iniciativas son las que deberíamos retomar. Como tú dices, no podemos avanzar solo en lo comercial, sino lo financiero debe ir acompañando el proceso. Ajá. Muchas gracias, Alan. Y pasemos a un cuarto bloque, diría yo. Juntemos todas las piezas, ¿no? En la coyuntura actual, digamos, ¿no? La coyuntura actual ha cambiado mucho, ¿no? El último año y los últimos 3, 4 años, ¿no? Claramente es un mundo mucho más fragmentado geopolíticamente. Claramente esto ha tenido una repercusión, ¿no es cierto? Medidas muy fuertes que han impactado en las relaciones económicas, comerciales entre los países, sobre todo los más grandes, ¿no? Estados Unidos, China, Europa, ¿no? Ahorita con mucha inestabilidad como Trump. Pero creo que es claro que parece haber un cambio mundial importante, ¿no? Sí. Incluso la OMC me parece que pierde un poco de piso, ¿no? Entonces tal vez hay una necesidad ahorita en esta nueva realidad, ¿no? De repensar un poco, ¿no? Estos 3 elementos, ¿no? Te Sí. llamo a pensar estos difíciles, ¿no? Un desarrollo exportador interesante del Perú, pero primario exportador, con las agroexportaciones como algo avanzado, ¿no? Simpático, pero que no tienen pues la parte industrial tecnológica más avanzada. Tenemos un avance, pero una debilidad. Tenemos estas relaciones con Estados Unidos y China que han cambiado, ¿no? Con mucho más inversión China, pero con China que a veces también tiene sus dificultades esa relación. Tenemos que reubicarnos en este mundo. Y con esta realidad latinoamericana, ¿no? O realidad del Perú con la región latinoamericana, ¿no? Entonces no sé tú cómo... No, cómo... el tema que planteas es central, ¿no? Digamos, ahí hay 2 planos, ¿no? Uno, cómo ha ido cambiando ese escenario y después, ¿qué podemos hacer, ¿no? En el primer caso estamos hablando de un cambio de época, como tú señalas, porque después de 20 años de fomentar la apertura de los mercados, la globalización, el discurso de que todos ganamos con la globalización, la primera potencia del mundo dice estoy perdiendo con la globalización. Es increíble, digamos, ¿no? O sea, es como que el país que más promovió esto, que en realidad a partir del cual se promovió, porque Así todo es, esto lideraron a partir de la proceso. hegemonía estadounidense después de la caída del muro de Berlín, muro ¿no? de Berlín, ¿no? En la época dorada de la globalización. Y además promovía los megaprocesos regionales, ¿no? El Acuerdo Transpacífico. El ALCA originalmente, el ¿te ALCA acuerdas? en ¿no? los 90 ¿No? que fracasó, pero después se hizo el ALCA por partes con los... Claro, con los pero luego el Acuerdo TLC. Transpacífico que ellos promovieron y luego Trump Y luego se retira. se retiraron, ¿no? Renegocia Increíble, ¿no? el TLC con México y con Canadá, que eran sus socios inmediatos. Pero lo más grave, digamos, es que se cambia el discurso. Y hay un contexto también en el que la geopolítica pasa al mando, ¿no? Es decir, Ajá. con la guerra en Ucrania, ya esta interdependencia económica, el discurso de los mercados, lo que el Fondo Monetario califica como una fragmentación geoeconómica, Ajá. da paso. Baldwin habla mucho de las características de este paso de la geopolítica al mando. Claro, o sea, antes el discurso era la economía lo que dominaba era un discurso Las ideológico, señales de político, mercado, sobre el mercado la apertura. dominando, y eso es lo que dominaba, digamos, la mercado. lógica de las relaciones económicas y los tratados, y ahorita lo que domina es la geopolítica. Exacto. La guerra, los guerra. repartos de esferas de poder, pareciera, ¿no? Con toda su complejidad, digamos, Así ¿no? es. El mercado, ¿qué diría en la relación Rusia-Alemania? Que la interdependencia estaba perfecta, porque Rusia
le exportaba cierto, gas ¿no? barato para la formidable industria alemana. Y era una relación económica importante, digamos, no sé si interdependencia profunda. Pero digamos, ahora ¿no? dicen, no, la dependencia de los rusos es un problema. En que es un problema, importa ahora de Estados Unidos mucho más caro, la economía alemana está en recesión hace un par de años, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero es la lógica de reconfiguración de cadena de valor, así es, de proveedores seguros a nivel y socios confiables. Entonces, claro, el tema es cómo nos ubicamos, ¿no? Y como tú dices, creo que nos brinda oportunidades, pero también es un escenario que hay que saber cómo manejarlo y cómo colocarlo, y que tiene sus riesgos, ¿no? ¿Hacia dónde va? Porque, digamos, de un lado, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros autores hablan de la reglobalización. Ajá. Entonces dices, bueno, hay limitaciones, hay barreras, pero tenemos que eliminarlas porque la globalización fue positiva. Ajá. Entonces ajustemos, pero no abandonemos el camino. Mantengamos el discurso. Pero hay otros que dicen, no hay forma de volver atrás. Y autores como Sanauja, por ejemplo, retoman lo del Interreg, ¿no? Que es esta categoría gramsciana, ¿no? En términos de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en el intermedio aparecen los monstruos, ¿no? Las guerras, no solo comerciales, sino guerras de verdad, los extremismos, la ultraderecha que aparece recortando derechos, el cierre de migraciones. Sí. Yo leo Danny Rodrik, el pat de Harvard, él dice, claro, está acabando la hiperglobalización, pero por las razones equivocadas. Por las razones equivocadas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea correcto criticando lo que había, pero las razones y por lo tanto las políticas deben ser otras. Ya no solo la alternativa debe ser otra, lo que hay ahora, ¿no? Desde críticos al mercado, sectores de izquierda, sino por el presidente de Estados Unidos, de la primera potencia del mundo. Claro, pero regresamos al punto. Y el Perú, hablando de nosotros, ¿cómo nos colocamos en esto, ¿no? Tú antes hablaste, por ejemplo, de nuevas oportunidades con la Unión Europea. Sí. Interesante, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en este pleito entre Estados Unidos y China, nosotros estamos en una situación que nos da oportunidades, pero que nos pone riesgos, digamos, ¿no? Estamos bien complicados porque en esa perspectiva hay incertidumbre sobre cuál va a ser el desenlace, ¿no? Antes se planteaban los dilemas de Tucídides, ¿no? O sea, cuando la potencia emergente desplazaba el hegemón. Y la teoría de Tucídides es que eso termina en guerra, ¿no? En guerra. Lo que pasa es que ahora feo para la humanidad, tienen unas cuantas bombitas nucleares los protagonistas, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y esa tensión entre China y Estados Unidos nos afecta porque hay presiones y te reducen los márgenes de maniobra. Mira lo que ha pasado en Panamá, ¿no? Claro, que lo hace hay un riesgo, digamos, la ruta, ¿no? Hay un riesgo, claro. Entonces, la amenaza de que nos ponen 60% de aranceles en Chancay para los productos que ingresen por... Entonces, no utiliza la tecnología de Huawei 5G. Ajá. ¿No? Entonces, claro, en teoría puede haber varias opciones. La opción, claro, pero no sabemos hasta qué punto va a haber las presiones te van a obligar o te van a amenazar o te van a afectar, ¿no? Porque hay un momento en el cual uno de los dos, digamos, China, Estados Unidos, puede decir, bueno, ¿no es cierto? Si no me haces caso a mí, si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces te golpeo, ¿no? Digamos, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Entonces, claro, en medio de pelea de elefantes, nosotros estamos al medio que no sabemos dónde ubicarnos. En teoría debería ser una diversificación, como tú dices. Nos conviene. Nuestro objetivo, por lo menos tengamos el objetivo seguir trabajando y avanzando con China, seguir trabajando y avanzando con Estados Unidos, con Europa y con la región. Pero en este escenario de que si China y Estados Unidos, los dos representan un cierto riesgo, bueno, trabajar con la región y con Europa parecerían opciones que debieran fortalecerse, ¿no? Sí. Las opciones aquí no son, por lo menos en este caso, no son alternativas, ¿no? Me explico, o sea, son complementarias, me explico, okay. ¿no? No sacrificas nada, no tiene por qué haber un sacrificio, digamos, una opción, ¿no? Simplemente estás diversificando tus opciones, ¿no? Más Europa, más América Latina, no quiere decir yo creo que estés algo negativo para Estados Unidos o para China. Como digamos, tú señalas, en este contexto no podemos jugar pues al llanero solitario, ¿no? Entonces, esa integración regional debemos ver la forma de fortalecerla. Creo, también coincido en que hay posibilidades de una asociación estratégica con Europa. Hay que trabajar, ¿no? Ellos lo están revalorizando en este momento. Hay una cumbre Unión Europea-CELAC ahora en noviembre en Colombia. Ajá. Es una buena oportunidad para lanzar estos
estos elementos y estas alternativas. Ahora, Alan, hay que tener claro, como tú dijiste al comienzo, que esto ha pasado a ser más político, no sé si es más político que económico, pero sí, la política está al mando, claro, digamos, ¿no? O sea, la lógica de la ventaja económica y comercial siempre persiste, pero los países tienen un gran objetivo que es su seguridad, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Su autonomía, ¿no? Entonces Europa actúa, claro, hay un tema de beneficios y pérdidas económicas, pero hay un tema de, bueno, ellos querrán reducir su dependencia de Estados Unidos y de China porque también se ven amenazados por ahí, ¿no? Mayor razón para las estrategias, ¿no? Y para el rol de, por ejemplo, Cancillería. Necesitamos una política exterior independiente, amigable con todos, pero defendiendo el interés nacional. No podemos ser obsecuentes y sería una locura ceder a presiones para boicotear Chancay. Claro, pero tú decías que a los economistas nos plantea el reto, no sé si a los economistas en general, tú estás pero mucho en esta línea hace mucho tiempo, pero entre los economistas ha dicho mucho la idea de las relaciones económicas, comerciales aparte, ¿no? De lo político, ¿no? Las cuerdas separadas. Las cuerdas separadas. Me explico, ¿no? Que se han mencionado alguna vez en algunos casos, ¿no? Con Chile, ¿te acuerdas? Se ha mencionado mucho, ¿no? Las relaciones son por cuerdas separadas, ¿no? Lo político, el limítrofe por un lado, lo económico por el otro, ¿no? Me da la impresión que ahorita claramente el mundo ha girado a no hay cuerdas separadas, ¿no? Me explico. Entonces los economistas y los cientistas políticos y los que trabajan en las relaciones internacionales o el tema económico, el tema más complejo, ¿no es cierto?, de la soberanía y la relación internacional ahorita están mucho más imbricados, ¿no? Así y eso nos obliga a los economistas a repensar. Yo creo que ahí es útil un enfoque de economía política internacional, la que combina economía, ciencia política, otras disciplinas. Tenemos que trabajar juntos con otras disciplinas para ver las opciones y las alternativas, ¿no? Pero hay márgenes de maniobra, hay opciones, ¿no? Que se pueden abordar. Y, digamos, en el peor escenario, tú dices, bueno, Estados Unidos me cierra los mercados, bueno, es 13%, 14%, ¿no? Tienes 86% con el resto del mundo. Es decir, hay que tener también la capacidad de plantarse. Claro, claro. Pero eso supone tener una cohesión interna que no necesariamente tenemos, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura. Lo que sí... Y mucha inteligencia, ¿no? Porque es verdad que requiere una cierta decisión, pero también requiere, pues, esta cosa hay que manejarla también, ¿no? Me parece cabeza que fría. Ahorita hemos visto a los chinos, me parece a mí manejarse mucho mejor. Me parece, Trump, por ejemplo, que la presidenta de México es un ejemplo de que defiende sus posiciones, pero con cabeza fría, ¿no? Pero sabe que no sale a vociferar. Porque no tiene margen, pues, digamos, tiene. Y nuestro margen es pequeño. El nuestro también es pequeño, ¿no? Claro, hemos tenido momentos en que ha habido crecimiento económico no importando la inestabilidad política, eso también es cierto, pero era interno. Pero si ahora tú a una inestabilidad política interna le sumas esta incertidumbre a nivel global, pues no hay forma de que la economía vaya por su lado saltando y cantando. O sea, tenemos que buscar una estrategia integral, ¿no? Para desarrollarnos, desarrollo sostenible, ¿no? Dale, muchas gracias, Alan. Creo que ha sido un diálogo muy interesante, muy profundo. Tus conocimientos en esto son muy grandes, en realidad. Por las preguntas que sacan esos temas a discusión. Muchas gracias y creo que esto puede ser ti. bastante útil. Gracias. Para nuestra clase.